Quisiera hacerte una pregunta. ¿Has escuchado o leído algo sobre la patria del criollo? Si no lo has hecho, te daré una breve explicación sobre este texto. Déjame contarte que La patria del criollo es un ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca, escrita por Severo Martínez de Lara, en la cual analizó las relaciones de producción y los trabajos mínimos de los indios y los citadinos. Asimismo, este texto te da un paso hacia la interpretación de nuestro mensaje y te da a conocer los diferentes hechos y características más importantes sobre la vida de la colonia y cómo ésta se ha integrado en la sociedad. La patria del criollo está constituida por 8 capítulos. El primer capítulo nos habla sobre los criollos. El segundo capítulo sobre las dos Españas. El tercer capítulo es la constitución de las dos Españas. El cuarto capítulo nos habla sobre la tierra milagrosa. El quinto capítulo sobre el indio. El sexto capítulo trata sobre el mensaje y las capas medias. El séptimo capítulo nos habla sobre los pueblos de los indios. Y el octavo capítulo, que son las reflexiones finales, nos habla sobre la colonia y nosotros. Si te interesó, te invito a que te quedes unos minutos a ver este video para que aprendas más. En el primer capítulo veremos los criollos. Este capítulo empieza con el terremoto del 18 de febrero de 1651, a eso de la 1 de la tarde del día sábado, por lo que cuentan de cómo la gente reaccionó ante este desastre. El suelo empezó a temblar y muchos edificios se derrumbaron. Todo actuó violentamente y de lo que había quedado en pie de las iglesias, las personas se aglomeraban para confesarse. Cuentan que en esa aglomeración había un niño, a quien más adelante se presenta como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien al encontrarse rodeado de indios, se le prohibió relacionarse con ellos. El señor Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán nació en la antigua Guatemala del año 1643. Fue un funcionario e historiador guatemalteco y a la edad de los 18 años participó en puestos públicos, nombrado como regidor respectivo del ayuntamiento de la capital del Reino de Guatemala. Recordemos que la palabra criollo se designaba a los hijos de los españoles nacidos en América, pero se clasificaban en criollos nuevos, que eran los recién llegados, y los criollos viejos, que eran los descendientes de los conquistadores. En este capítulo también se menciona sobre las causas de superioridad de los españoles, por lo que España era uno de los países más desarrollados del mundo, estando en una situación económica muy buena, porque hasta el más rústico de los conquistadores estaba familiarizado con la agricultura y la ganadería. Se puede observar que la conquista fue como un evento bélico, es decir, que hubieron enfrentamientos violentos sobre los españoles y los indios, ya que indios no estaban sujetos y denominados en el despojo de sus tierras, más bien se encontraban sometidos en la esclavitud, por lo que los criollos no controlaban a los indígenas de forma absoluta. Por lo tanto, fueron un factor determinante de inferioridad de los indígenas en la sociedad. Para defender el patrimonio y nacimiento de la patria, resalta la recordación de Florida.
La recordación florida es el primer documento en que se manifiesta de manera clara la idea y la emoción de una patria guatemalteca, de la cual se refiere a la patria del criollo. En el segundo capítulo veremos las dos Españas. A este capítulo te da a entender que los criollos mentalizaban que había dos patrias. Una era España conquistadora, que se le presenta gloriosa, y la otra mezquina, representada por funcionarios de espíritu calculador. También apareció un proverbio denominado gachupines, la cual tenía su frase: gachupín con criollo, gavilán con pollo, la cual se refería a la enemistad entre los españoles. Asimismo, se presenta Pedro de Alvarado. A este se le etiquetó como el héroe bribón, ya que demostraba una actitud amorosa y piadosa hacia los indios, el cual no era así. Por lo tanto, Fuentes y Guzmán daban testimonio de que Alvarado había sido un astuto y haragán. Pero hasta sus propios compañeros lo llegaron a tener por odioso. Alvarado pidió a varios pueblos porque supuestamente quería crear un nuevo pueblo, pero fue mentira, porque cuando los tuvo en sus manos se apropió de ellos, los cuales fueron marcados con hierro. Y asimismo, la monarquía vino a recuperar el gobierno efectivo de las provincias, examinando la encomienda y el repartimiento. El repartimiento, como su nombre lo indica, consistía en repartir tierras, pero también indios para trabajarlas. Y la encomienda, por lo que en realidad era un pretexto para repartir a los indios y esclavizarlos cruelmente. Debido a todos estos sucesos, se empezó a escuchar la voz de dos defensores de los indios, las cuales fueron Santiago Domingo y el emperador Carlos V, por lo que se reconocen por la voz más poderosa. Pero también no debemos de olvidar a Fray Bartolomé de las Casas, que consagró su vida a la lucha de un trabajo justo para los indios, ya que él siempre decía que la corona perjudicaba en lo económico al permitir los abusos de los conquistadores, y así nació el más importante cuerpo jurídico, que se llamó Leyes Nuevas. Veremos el capítulo tercero, que es la continuación de las dos Españas. En este capítulo nace la nueva encomienda, en la cual se convirtió en fuente de abusos y desorden. Las viejas familias herederas de la conquista fueron perdiendo terreno en lo económico y en lo político, y la nueva generación de criollos logró enriquecerse, tener la posición que había correspondido a antiguos criollos, pero se llegaron a conocer como una clase social haragana e incapaz, porque los criollos nunca trabajaron en nada, y por lo que las viejas familias ricas pasaron a ser de segundo y tercer orden. Veremos el capítulo cuarto, la cual está denominado como Tierra Milagrosa. Este capítulo hace mención sobre uno de los principales problemas de la sociedad guatemalteca, la cual es la mala administración de las tierras, por la que casi ninguna se dedicaba a la agricultura y así no había producción. Debido a esto, se dio el principio del bloqueo agrario de ladinos rurales, el cual fue un principio importante y permanente de la política agraria. En el Reino de Guatemala
siendo un principio favorable para los latifundios. Pero para que te hagas una idea general, te resumiré este capítulo, la cual es que desde el tiempo de la colonia existe en Guatemala una mala distribución de la tierra. Interesante todo lo que hemos visto, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 5, la cual está denominado El Indio. En este capítulo se puede observar las diferentes clases de familia criollas, unos con mucha fortuna, otros que simplemente viven bien y simplemente el indio, que se ve humillado, cansado, explotado y sin valor. Cabe destacar que en dicho capítulo se observa una serie de hechos, por ejemplo, que el indio tenía muy buenas costumbres, una gran inteligencia y ricos en cultura. Pero existía una gran diferencia, ya que los negros, los esclavos, los mestizos y los mulatos estaban librados del pago de tributos, pero los indios sí tenían que tributar. Y para eso tenían que trabajar, producir frutos como el maíz, cacao, chile y artículos de artesanía, entre otros, y asimismo sostener a su familia. También se le negaron y ocultaron sus valores, poniendo de manifiesto perjuicios criollos. Pero a pesar de todo lo mencionado, se destaca en la patria del criollo que el indio es y debe ser el complemento de la tierra. Pues vamos al capítulo 6, la cual está titulado como el mestizaje y las capas medias. En este capítulo mencionamos que criollos, indios, africanos, mestizos, mulatos y zambos constituyeron el elemento humano de las capas medias y al multiplicarse tuvieron que buscar un lugar en la sociedad. Los esclavos negros, estos eran africanos, por lo cual se encontraron en casi tan mala situación como los indios esclavos y peor que la de los indios siervos. Por lo tanto, en el reino de Guatemala no fueron traídos muchos negros porque no eran necesarios. Hablemos de los mestizos. Ellos se convirtieron en una de las fuerzas sociales y económicas más importantes del reino. Pero también existe la plebe. Fue una capa pobre porque no es considerada como una clase social, por lo que relata que la plebe fue agresiva y violenta contra ellos mismos. Hablemos sobre los artesanos. Ellos fueron los encargados de producir los artículos necesarios para satisfacer la vida cotidiana de los conquistadores. ¿Sabías que los ladinos fue la población que se encontraba dispersa y a finales del siglo XVIII? Y los consideraban como intrusos en los pueblos de indios. No le podían comprar tierras y otros bienes, por lo que era una población muy empobrecida, ya que la filtración de los ladinos en los pueblos se representa como un desborde de su proliferación y su miseria en el campo. Esto quiere decir que empezaron a multiplicarse con rapidez y no poseían tierras. Entonces, los ladinos, por causa de su inestabilidad, animaban a los indios a abandonar sus pueblos. Vamos con el capítulo 7, la cual se titula Pueblos de Indios. Este capítulo trata sobre la estructura de la colonia. Se tenía como base
a los indios y cambiaron algunos factores como reducir a la mitad el tributo de los indígenas. En este capítulo se tenía un propósito, la cual era transformar a los indios en vasallos libres, pero fracasó y fue en todas las colonias. Además, prácticamente obligaban a los indígenas sin distinción de sexo a realizar trabajos gratuitos o con muy baja remuneración, ya que los tres intereses fundamentales de la corona en el reino de Guatemala fueron el alcabala, que era un impuesto indirecto de la corona, aplicada a bienes inmuebles, muebles y semovientes. También entran los tributos y el comercio monopolista. Este era controlado por la España. El régimen colonial fue un terror para el indio. Estaban atemorizados por la forma en la cual los trataba, pero también existían los indios ricos, la cual formaban puestos como tipo alcalde en dicho grupo. El pueblo indio era un grupo de familias indígenas que vivían en un espacio en común y su forma de tributar era en cosecha y fuerza de trabajo. Ellos no vivían en las haciendas, sino que huían a lugares clandestinos. Bueno, después de haber escuchado aspectos negativos que manifiesta la explotación hacia los indios, es increíble, pero todas las formas de sometimiento ayudó al corregidor, o sea, al alcalde, a sobresalir en las capas sociales. Interesante, ¿verdad? Vamos al último capítulo de La Patria del Criollo, la cual es la colonia y nosotros. Bueno, en este capítulo manifiesta los sufrimientos, los sometimientos que se vivieron en la colonia, la cual sirvió para lograr una estructura social. Este capítulo manifiesta que es innegable el conjunto de características que definen a Guatemala como un país subdesarrollado, y como primer punto se encuentra el proceso colonial que le dio forma a esta sociedad, y en segundo lugar la acción frenadora del imperialismo interesado en obtener ventajas del propio subdesarrollo. Los indios, inicialmente los nativos, transformados por el régimen colonial en una gran parte de siervos, con reducidas minorías de individuos eximidos de servidumbre, pero pasaron a ser lo que hoy se conoce como semiproletariados y proletariados agrícolas. Este capítulo habla de que el régimen colonial fue colonial. Este incluyó todos los tipos de explotación conocidos como el esclavista, el feudal y el capitalista. Las últimas palabras de este libro han de aludir al personaje que nos salió al encuentro en las primeras páginas y nos acompañó por los caminos del reino de Guatemala, y es don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien murió en agosto de 1999. Bueno, hemos llegado al final de esta breve explicación. Espero te haya gustado y a la misma vez motivado para seguir aprendiendo. Sigue leyendo, porque los conocimientos son muy valiosos. Hasta la próxima.